Segundo libro de Samuel, el rey David. Segunda división, el reinado de David sobre todo Israel. Por la hermana Mónica Díaz. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos en la segunda división del libro segundo de Samuel, que va de los capítulos 5 al 20. En esta sección contemplamos el reinado de David sobre todo Israel y consideraremos el capítulo 12. En su primera parte, tú eres el hombre, y vemos a Dios obrando misericordia y la fidelidad de Dios. Así, en la continuidad de nuestro estudio, estamos avanzando al capítulo número 12 de nuestro estudio, en donde contemplaremos, como dijimos, tú eres el hombre, Dios obrando misericordia y la fidelidad de Dios. Veremos en los acontecimientos que sucedieron en la vida de David las situaciones semejantes que acontecen en la vida del creyente que ama a Dios. Vemos en este capítulo que David, a pesar de su fracaso, agradece a Dios por la reconvención, ya que su arrepentimiento fue verdadero y su corazón se estremece ante el dolor que ha causado, comenzando a comprender que todas las cosas le ayudan a bien, como dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Leemos en 2 de Samuel capítulo 12, 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Verso 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Verso 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esta conmovedora parábola y la escena que sigue nos muestra lo mucho que Dios amaba a David y cuánto quería que él se arrepintiese de su pecado. Dios sabía cómo David procedería al oír la parábola y sabía lo que hacía falta para llevarlo al lugar de la humildad, lo cual era necesario. Dios se revela de manera incomparable a los diferentes hombres en diferentes circunstancias. Sabe de qué manera él va a tocar el corazón de un hombre, en el cual no podría tener el mismo efecto sobre otro. Por ejemplo, el corazón de Job fue tocado y su boca fue silenciada al ver la grandeza y el poder de Dios. Dios comenzó a decirle a Job acerca de su poder y su fuerza en la creación, y cuando le pregunta a Job si él podría hacer lo mismo, Job quedó sin habla e impotente ante Dios. Pueden leer Job los capítulos 38 al 42. Otro ejemplo es Isaías. En el capítulo 6 de su profecía, describe la visión que tuvo de la gloria de Dios. Esto fue lo que lo llevó al polvo, y se proclamó a sí mismo como un hombre de labios impuros que vivía entre personas de labios impuros. Leemos el texto, Isaías capítulo 6, verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Otro ejemplo es Pedro. El Señor reveló a Pedro a través de un incidente tocando el corazón de este pescador de una manera como nadie más lo podría haber hecho. En Lucas 5 registra el milagro de los muchos peces en la red, después de que Pedro y otros habían intentado pescar sin mucho éxito toda la noche. Pedro, ante tal evidencia, cayó delante del Señor. Dios sabe exactamente lo que se necesita para llevar a sus hombres sobre sus rodillas. Él usa las providencias y las circunstancias para hablar al corazón en manera individual, y no se ha establecido ningún modelo particular en el modo en que trate Él con cada uno. Había pasado un año desde el pecado de David y había sido un año realmente terrible para él. Nos menciona que el Salmo 32 describe lo sucedido en el silencio. David describe la dicha que sobreviene a un hombre cuyos pecados le son perdonados. Luego describe sus sentimientos en este momento. Leemos en el Salmo 32, versos 3 y 4. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Otra versión de este mismo salmo nos dice:
Cuando me quedé en el silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravó sobre mí. Mi frescura se convierte en la sequía del verano Selah. David sabía que había pecado y estaba buscando el perdón, pero su corazón no se había quebrantado hasta el punto de una entrega y rendición completa. Natán es un hombre de Dios, un profeta, y era guiado por Dios para este ministerio. Y él esperó hasta que Dios lo envió para hablar con David, y en ese momento él fue. La última frase del capítulo 11 nos dice: «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». Cuando el Señor envió a Natán, David estaba dispuesto a recibir su mensaje. Cuando en un momento anterior Natán había llegado ante David, él tenía una buena noticia para transmitirle a David, como lo vimos en el capítulo 7. Y tal vez pudiera ser que David en ese momento también esperó noticias similares. Cuando Natán narró esta historia de los dos hombres y una oveja pequeña corderita, la verdadera naturaleza de David fue puesta de manifiesto una vez más. Su ira contra la injusticia se encendió y dictó sentencia sobre el hombre culpable, sin darse cuenta de que él era ese hombre. Vemos, a pesar de estar en tiempos de la ley, cómo la gracia de Dios obró respecto a David. ¡Cuán sabio es Dios! Con esta historia, él tuvo la oportunidad de tocar los rincones más profundos del corazón de David. Natán dijo: «Tú eres el hombre». La espada había sido blandida justamente en el corazón de David. Inmediatamente cayó convicción en él y se arrepintió. En el momento de la convicción, él se vio a sí mismo como el hombre rico que había defraudado a Urías en el hecho de haber tomado a su oveja pequeña o corderita. La gravedad de su pecado se levantó ante él como una montaña de vergüenza y culpa. Él sin duda temblaba ante la palabra de Dios. Natán pronunció la siguiente palabra y seguimos la narrativa en 2 Samuel capítulo 12, versos 7 al 11. Entonces dijo Natán a David: «Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl». Verso 8. «Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más». Verso 9. «¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón». Verso 10. «Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer». Verso 11. «Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol». Así el ejemplo de la parábola tiene su analogía. La corderita era Betsabé, el hombre pobre era Urías Eteo. El viajero, que vino de camino y se quedó en la casa del hombre rico, nos habla de la codicia, que es pecado, y la manifestación de las concupiscencias. El hombre rico representa a David. Según la ley de Moisés, lo que David dice es verdad. Tal persona que había hecho esto era digno de muerte, y a través de impartir justicia sobre la parábola narrada por Natán, David se juzgó a sí mismo. El resto de este libro registra el cumplimiento de esta sentencia que aquí se estaba pronunciando. David nunca tuvo un momento de paz desde este momento. Incluso en su lecho de muerte hubo traición en su propio hogar. Podemos ver claramente que la palabra de Dios es segura y se ha cumplido siempre. En 2 Samuel capítulo 12, verso 11, así ha dicho Jehová: «Y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol». ¿Es posible que este pronunciamiento de la sentencia acabe con la vida de David y su utilidad? Ah, no. Dios nunca es derrotado. Él había bendecido a David y su trono, pero sin embargo Dios sabía que David era hombre. Esta fue una derrota terrible para David. Él estaba derribado, pero no destruido. Y leemos la porción en 2 Corintios capítulo 4, versos 8 y 9. «Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». A pesar que había fracasado, sin embargo se levantó en una victoria mayor que antes, porque al instante reconoció su pecado y confesó: «He pecado contra el Señor». Vemos el corazón tierno de David. Mientras él cayó, permitió al pecado engañarle.
El Salmo 51, como hemos ya considerado, registra su arrepentimiento en este momento. Leemos nuevamente los versículos 1 al 4. Salmo 51, verso 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David conocía la misericordia de Dios y que Él era tierno. Esto él lo sabía, pero también sabía que Dios era justo. David no se apresuró a confesar su pecado a la familia de Urías o a su propio pueblo. Él reconoció y confesó su pecado delante del Señor primeramente. Dijo que había pecado contra el Señor y solo contra Él había pecado. Dios fue quien ha sido tratado con la mayor crueldad y muestra la verdadera actitud realmente de un corazón arrepentido, y Él apeló a la misericordia de Dios en vista de la cruz. Podemos aprender mucho de la actitud de David aquí. Hizo un llamamiento a la misericordia de Dios en su nombre, porque sabía que no tenía nada en sí mismo sobre el cual él pudiera reposar. Quiso que Dios sea su juez y quien emitiese su voluntad, porque sabía que solo Dios podía justificarle. Él estaba dispuesto a soportar el castigo de su crimen, pero no podía soportar la idea de que Dios no lo hubiese perdonado. Si estamos ante esta u otra situación de fracaso en nuestras vidas, la cual ha ofendido grandemente a nuestro Señor, que el Señor nos dé sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo para reconocer y arrepentirnos y ver que todo pecado rompe nuestra comunión con nuestro Padre Celestial y así dar lugar a una completa restauración. Que el Señor siga guiando nuestros pasos para su gloria. El Señor nos bendiga ricamente.